Yo había quedado en la última clase diciendo que hay personas que dicen que, y algunos sacerdotes también, con doctrinas un poco extrañas, que contradicen el dogma de la Iglesia, donde dicen que del infierno se puede salir, que la Virgen María podría estar sacando almas del infierno. Eso está condenado, digamos. ¿Condenado qué cosa? Que nadie puede salir del infierno, así que ni Dios lo puede sacar de ahí. ¿Por qué? Porque hay una contradicción. El condenado cerró, se replegó, cerró su orientación al fin último. Él, con un solo acto, no se arrepiente. Los ángeles no se arrepienten. Ellos mantienen. No es un arrepentimiento porque en nosotros está la debilidad de la carne, ¿verdad? En ellos no es como nosotros ahora, ni siquiera como Adán y Eva antes de que tuvieran el desorden de la carne, tampoco son así, porque el hombre está creado para que en varios actos alcance su fin último. En cambio, los ángeles solamente con un acto deciden si aman o no a Dios, si le sirven o no, un solo acto, del cual no hay un cambio en ellos, porque no hay tiempo tampoco en ellos, están fuera del tiempo, es como un estado presente para nosotros, es como un estado presente donde no hay una retractación. Están diciendo, no es que dijeron que non serviam, no es que dijeron non serviam, están diciendo non serviam, porque en ello no hay pasado, dijeron, no, es distinto, están fuera del tiempo, están en lo que se llama el Evo, que ya lo vamos a explicar también un poquito. Entonces va contra el dogma y además va contra la naturaleza de las cosas, porque los ángeles por naturaleza siguen queriendo lo que siempre han querido en su elección. También hay que tener cuidado con los engaños del demonio que se hacen pasar por almas del purgatorio o almas errantes que ni siquiera están en el purgatorio, no sabemos dónde están. Algunos dicen que hay almas que están dando vuelta porque están desconcertadas, no saben qué hacen ahí. Eso es falso, porque cuando el alma se separa del cuerpo, queda totalmente iluminada, sabe todo. Eso es falso. Lo enseña Santo Tomás, lo enseñan los teólogos. Es decir, el alma separada, una vez que se separa, ya no tiene la oscuridad corporal del cuerpo, de la materia o carnal, queda libre y entonces el entendimiento queda agudizado. Es una luz en la cual se ve todo, saben todo, saben quién es Dios, quiénes son ellos, lo que hicieron, todo. Y es más, saben con detalle que aquí no sabían en la tierra, todos los detalles de su propia vida incluso y de su interioridad. Que sean almas del purgatorio también es falso, porque del purgatorio que están ahí metidas en las personas. Un alma del purgatorio vive feliz. A ver, escuchen bien lo que digo. Están en gracia de Dios, están en el amor de Dios, porque están confirmados en gracia, ya están confirmados en gracia. No son probados para ver si van a ir al cielo o al infierno. Ya están confirmados porque murieron en gracia y quedaron confirmados en la gracia. Por tanto, no puede bajar un alma a molestar una persona o a meterse ahí para decir algo, porque no condice, el purgatorio no está para eso, y además lo dice muy claramente la Iglesia, como hemos visto nosotros en la introducción del ritual de exorcismo. No crea, dice la Iglesia, cuando diga que son almas errantes o almas del purgatorio. No crea y siga el exorcismo, sígalo haciendo, porque es para distraer al exorcista. Ya está enseñado por la Iglesia eso. Bueno, eso de que no salen del infierno creo que es importante tener en cuenta algunos datos. Por ejemplo, yo voy a dar algunas definiciones de la Iglesia, porque esto es muy importante. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1033, dice que morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección.
este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. O sea, lo que caracteriza justamente el infierno es la eternidad, es que no se sale. Entonces, si yo digo que salen, entonces se terminó el infierno. Será un purgatorio un poco más duro que el otro, porque puede salir, pero ya no es un infierno de condenados. Entonces hay que tener cuidado de no destruir la doctrina católica por cuestiones piadosas, falsas o sentimentales, falsas, porque es lindo decir, María va sacando, sin que el Señor se entere, va sacando almas del infierno, porque el amor de ella no puede, porque el amor de Dios es infinitamente superior. El amor de Dios, Él es amor mismo, el amor mismo no puede sacarlos. Justamente porque se contradeciría Dios al crearlos libres para que puedan optar por el amor o no, por eso los crea libre, y que habiendo optado por no amar, Él los fuerce a amarles, porque serían como un robot, serían como una computadora que está respondiendo mecánicamente a quien lo programó. Y eso no es el ser humano libre, eso no es persona. La persona tiene como condición esencial su estado de libertad. Entonces, el número 1034 del Catecismo, Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiente y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Qué es eterno? Fuego eterno, ahí van a ir. 1035. La enseñanza de la Iglesia, dice el Catecismo, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Y cita el Catecismo cita el Denziger número 76, 409, 411, 801, 858, 1002, 1351, 1575. Cita también el Credo del Pueblo de Dios, el número 12 de la explicación que da Pablo VI. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna. Voy a leer lo que dice el Papa San Agapito contra Orígenes y también el Papa Vigilio. Ellos condenan a Orígenes en el Denziger 409 por haber afirmado que al final de la historia Dios le daría otra posibilidad a los que están condenados, sea ángeles como hombres. Eso está condenado por la Iglesia. Por ejemplo, el 409 del Denziger, en el canon 7, si alguno dice o siente que Cristo Señor ha de ser crucificado en el siglo venidero por la salvación de los demonios, como lo fue por lo de los hombres, sea anatema. Que eso también decían, que va a volver a venir a crucificarse ahora por los ángeles. Eso, sea anatema, quede excomulgado quien afirma eso, ¿no? En el canon 9 del Denziger 411, si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y que en algún momento tendrá fin, o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema. No hay reintegración. Entonces, algunos dicen, me he encontrado en Colombia y en otras partes, que la Virgen sacaría. Entonces, a ver, sea anatema. Eso va contra el dogma de la fe, va contra la esencia del cristianismo. Por eso hay que tener cuidado, porque un exorcista que se mete en estas cosas, el demonio le tiene tanta bronca, tanto odio, que lo trata de humillar de tal manera que termina negando los dogmas de la Iglesia o termina abandonando el sacerdocio. Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso que hay que extremar todas las cosas. Un exorcista debe extremar todo con cuidado, porque el demonio le va a querer dar un golpe tremendo, porque es un combatiente directo.
El que se va a dedicar a esto tiene que estar dispuesto a recibir golpes muy fuertes en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la carne y en lo que sea. El Cuarto Concilio de Letrán, 1215, que es el 12º ecuménico, contra los albigenses, contra Joaquín de Fiores y los valdenses. Esto sale también en el Denziger 801, en el Joe Metzer, y el 429 del Denziger simplemente. Yo hablo para los que saben qué cosa es el Denziger. Es la colección de documentos, de definiciones que tiene la Iglesia en toda la historia, las principales más que nada, pero está muy completo. ¿Qué dice? Finalmente Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, dice el Papa, el Concilio, encarnado por obra común de toda la Trinidad, concebido de María siempre Virgen, por cooperación del Espíritu Santo, hecho verdadero hombre, compuesto de alma racional y carne humana, una sola persona en dos naturalezas, mostró más claramente el camino de la vida, el que según la divinidad es inmortal e impasible. Él mismo se hizo, según la humanidad, pasible y mortal. Él también sufrió y murió en el madero de la cruz por la salvación del género humano. Descendió a los infiernos, resucitó de entre los muertos y subió al cielo, pero descendió en el alma y resucitó en la carne. Y subió juntamente en una y otra. Ha de venir al fin del mundo. Ha de juzgar a los vivos y a los muertos y ha de dar a cada uno según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos, todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos, tanto los réprobos hombres como los que se salvan. Uno según sus obras, cada uno según sus obras, tanto los réprobos como los elegidos, todos los cuales resucitarán con sus propios cuerpos que ahora llevan, para recibir según sus obras, ora fueren buenas, ora fueren malas. Aquellas, las que hicieron obras buenas, con Dios, y las que hicieron obras malas con el diablo, al castigo eterno, y estos, los que hicieron obras buenas, a la gloria eterna. Bueno, simplemente recordarles esto, que son cosas que las sabemos del catecismo, pero bueno, siempre hay que repasar. Fuertemente. Sí, lo cité en un documento donde el Papa, en el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, se condena a albigenses, Joaquín de Fiores y los valdenses a través de esta definición donde se negaba la eternidad o se daba la posibilidad de que Dios pudiera rever la situación a través de una posibilidad nueva que se les dé. Sí, Joaquín de Fiore hay que tener cuidado, hermanito, no es un santo padre. Beato, no es beato, hermanito. No. Bueno, el tema de la Santísima Virgen como enemiga, como de Satanás, esto es muy importante, es la enemiga perpetua, siempre será así, enemiga. ¿Por qué? Si estuviera la posibilidad de que un demonio cambiara de opinión, ¿cómo puede ser, pongo enemistad perpetua de quien puede cambiar? ¿Alguno puede cambiar? ¿Arrepentirse? ¿Y ella lo puede sacar? Pondré enemistad perpetua entre ti y la mujer. O sea, ¿por qué? Y tu descendencia también. Porque es imposible. Es decir, es imposible esa comunicación. No hay comunión entre la Santísima Virgen y los demonios, entre Dios y los demonios. No hay comunión. Ni hay posibilidad de retractación. Por eso aparece la mujer en el Génesis con todo el poder de pisar la cabeza a la serpiente. Aparece luego de este primer libro de la Biblia, aparece también en el último, primero y último, en el Apocalipsis también, que aparece la mujer vestida de sol, pero ya aparece la mujer que va a dar a luz un niño, donde el dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que extravía la redondez de la tierra, quiere devorar al niño cuando nazca de la mujer. Ese niño no es Jesús, somos nosotros.
porque ella dice que grita con dolores de parto para dar a luz. Somos nosotros, ella sufrió por nosotros, por eso es corredentora, sufre con nosotros los dolores de parto, de aquel que también San Pablo decía, sufro por vosotros dolores de parto, ¿sí? Lo que significa buscar la salvación de algo, procurar la salvación de las almas. Y la mujer misteriosa que también aparece al inicio de San Juan, en las bodas de Caná, cuando él va a empezar su ministerio, María lo introduce a la hora del cual Jesús dice, no ha llegado mi hora, ella la introduce, le recuerda simplemente que ella es la que va a introducir a Jesús a la hora definitiva de la pasión. Y con un milagro se confirma que es Mesías y Señor, y se confirma también que María es la mujer. Cuando Jesús la reconoce, la dice o la da a conocer públicamente, mujer, nosotros no tenemos nada que ver, o sea, esa palabra mujer está haciendo que todas las miradas vayan a la Santísima Virgen y que reconozcan en ella la mujer que en el Génesis estaba profetizada y no sabían quién iba a ser, sabían que iba a ser la madre del Mesías. Por tanto, cuando Jesús dijo mujer en las bodas de Caná, las miradas fueron a María, pero también fueron a Jesús, porque dice, bueno, este es el Mesías y ella es la mujer misteriosa. Dejamos un poquito todo este tema de la mujer, vamos entonces en los primeros tres siglos de la Iglesia, cómo se vivió el tema de los exorcismos. En estos 3 primeros siglos, acuérdense que están las persecuciones de los cristianos. En realidad todos los cristianos ejercían este poder de exorcizar, de expulsar los demonios. No había un permiso especial de nada. La propia vida de ellos, las oraciones de ellos, porque había muchos casos también. San Justino lo afirma expresamente, San Justino, y les aviso, San Justino, año 100 al 168. San Justino. Es decir, que cuando nace todavía San Juan está vivo. Para que vean, o sea, está fresco, ha palpado todo. Entonces, ¿qué dice él? San Justino lo afirma expresamente y también lo afirma San Ireneo, que ejercían los laicos este poder antes de que fuera regulado por la Iglesia. Una vez regulado por la Iglesia ya cambia la cosa, pero al principio no era así. San Ireneo, 140 al 202, era discípulo de San Juan. San Ireneo, año 140 al 202, y Policarpo, San Ireneo fue discípulo de Policarpo, que vivió del 70, estaban casi todos los apóstoles, hasta el 155. Policarpo fue discípulo directo de San Juan, y San Ireneo discípulo a su vez de Policarpo. ¿De qué decían? Que los exorcismos tenían además gran valor apologético, es decir, atraía a los paganos a la conversión, porque veían un poder que no era de los hombres. San Justino, repito, años 100 al 168, escribe lo siguiente: Cristo ha nacido por voluntad del Padre para la salvación de los creyentes y la ruina de los demonios. Vosotros podéis convenceros de lo que veis con vuestros propios ojos. En todo el universo y en nuestra ciudad, Roma, hay numerosos endemoniados, posesos, que los otros exorcistas, encantadores y magos no han podido curar. Otros exorcistas quiere decir que no son cristianos, encantadores o magos. En cambio, muchos de nosotros, cristianos, San Justino es laico, imperando a ellos en el amor, en el nombre de Jesucristo crucificado bajo Poncio Pilato, hemos curado reduciendo a la impotencia a los demonios que poseían a los hombres. Les cito Apología de San Justino, libro 6, capítulos 5 y 6. Por si lo quieren buscar, ahí está clarísimo. Vamos a ver, Municio Félix. Este está en el 150 al 270. Él dice así:
Muchos entre vosotros saben que los mismos demonios confiesan esto, cada vez que se ven obligados a salir de los cuerpos por la fuerza de los exorcismos y el fervor de la oración. Por su testimonio, dado que los confiesan, debéis creer que son demonios, conjurados en nombre de Dios verdadero y único. Estos, a su pesar, tiemblan en los cuerpos, saliendo de improviso o lentamente, a tenor de lo que cooperan la fe del obseso y la gracia del exorcista. Voy a seguir leyendo algunos padres, que es importante, cómo no dudaban de que era el demonio el que estaba ahí, y no conocían lo que era la bipolaridad, la esquizofrenia, no sabían lo que era la histeria, no sabían lo que era el trastorno obsesivo compulsivo, no. O sea, no digo que no es importante conocer las enfermedades psiquiátricas, o las anomalías psicológicas, que las vamos a ver y las vamos a comparar, porque tenemos que aprender esto más adelante, sino que quiere decir que la fe, el discernimiento que tienen, si viven de la fe auténtica, ¿qué pasa si uno vive de la fe auténtica? Hace actos de fe profundo, y el Espíritu Santo, con el don de entendimiento, va a reforzar la virtud de la fe, la va a elevar, y entonces no solamente vas a tener un discernimiento natural, sino sobrenatural de las cosas. Y nosotros creemos en la acción del Espíritu Santo y en los 7 dones que vienen a reforzar las virtudes del hombre. Entonces el discernimiento que tiene la Iglesia, el discernimiento que tienen los hombres llenos de fe, era suficiente. Imagínense. Entonces, si fuera que están mezclados con enfermedades psiquiátricas, psicológicas, como dicen ahora, habría un montón de errores y todas estas cosas, y Cristo hubiera errado también, que ya vimos también cómo se diferenciaban, ¿no? Tertuliano, del año 160 al 220, Tertuliano confirma la eficacia con la cual los cristianos liberan los demonios, ya sean a los mismos cristianos como a los paganos, e insiste sobre la eficacia de los exorcismos, no solo sobre las personas, sino también sobre la vida social, lo que hizo el Papa después, León XIII, con el exorcismo que compuso, no solamente para uso hacia una persona, él lo pensó para un exorcismo social, a una ciudad, a un grupo, a una, no sé, cuando uno va a comenzar un retiro espiritual, cuando uno va a comenzar una novena, una misión en algún lugar, para hacer un exorcismo general. No solo sobre las personas, sino también sobre la vida social, dice Tertuliano, impregnada de idolatría y de influencia maléfica. Es un aspecto que es tenido bien en cuenta también por el Papa Pablo VI y Juan Pablo II, ya que uno de los 3 discursos del Papa San Pablo VI sobre el diablo dice: no es de maravillarse entonces si nuestra sociedad degrada de su nivel de auténtica humanidad a medida que progresa en esta pseudo-madurez moral, en esta indiferencia, en esta insensibilidad de la diferencia entre el bien y el mal, y si la Escritura acerbamente nos amonesta que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Qué va a decir Tertuliano? Textualmente, y lo saco del Apologeticus, libro 23, la Migne latina, colección de padres de la Iglesia, de Minies, latina, 1, número 413 y 415. Creo que no debo explicar qué es la Migne o la Sur Chrétien para los sacerdotes. Son colecciones de los padres de la Iglesia, una francesa, la Sur Chrétien, donde está toda la colección de los padres latinos y griegos, los dichos, de ahí está sacado esto. Dice así: os presentan ante vuestro tribunal un endemoniado, forzado a hablar por cualquier cristiano. Aquel espíritu afirmará su verdad llamándose un demonio, como otras veces dirá mentira, reputándose Dios, temiendo a Cristo en Dios y a Dios en Cristo, y de esa forma, a nuestro contacto o tan solo a nuestro soplo, presos por la contemplación,
y la representación de aquel fuego se escapan de los cuerpos, aunque sea a disgusto y entristecidos y presa de una tremenda vergüenza. San Cipriano dice así: ven a oír con tus propios oídos a los demonios. Ven, acá en los posesos. Viene a verlos con tus propios ojos en el momento en que, cediendo a nuestros conjuros, a nuestros flagelos espirituales y a la tortura de nuestra palabra, ellos abandonan los cuerpos del cual se habían posesionado. Insistimos sobre este poder apologético de los exorcismos que trae incluso a los paganos sobre la acción liberadora de los cristianos. Los paganos se convertían cuando veían esto, porque el sentido común les mostraba que estos hombres tienen un poder que va más allá, que ellos no lo tienen, que va más allá y le obedecen hasta esos espíritus que están en los hombres. Son muy lindas las palabras de exorcismo que vienen referidas por los padres de la Iglesia. Ellos usaban pequeñas frases, pero todavía no había nada oficializado, no estaba jerarquizado eso. La Iglesia todavía no se organizaba en ese aspecto. San Vito era un niño de 12 años que hizo un exorcismo al hijo de uno de los emperadores, creo que era Valeriano, que lo exorcizó y lo mataron igual, pero el hijo no quería que lo matara porque lo liberó de una posesión. San Vito está enterrado en Roma, ¿verdad? Es un santo canonizado por la Iglesia. San Justino va a decir así: cualquier demonio que sea imperado en nombre del Hijo de Dios, engendrado antes de toda criatura y que nació de la Virgen María, se hizo hombre, sujeto al dolor, fue crucificado por vuestro pueblo bajo Poncio Pilato, murió y resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Cualquier demonio, digo, imperado con la fuerza de este nombre, permanece vencido y superado. Y San Ireneo dice también: con la invocación del nombre de Jesucristo que fue crucificado bajo Poncio Pilato, Satanás es expulsado de los hombres. Orígenes va a decir así: la fuerza del exorcismo está puesta en el nombre de Cristo que es pronunciado, mientras contemporáneamente si anuncias los hechos que se refieren a su vida. Y Orígenes va a agregar algunos elementos nuevos también que son para nosotros. Dice que en nombre de Cristo se pueden expulsar los demonios no solo de las personas, también de las cosas y de los lugares. Porque ahora se está negando que uno pueda exorcizar las cosechas, los animales, una casa, cuando en realidad se puede exorcizar hasta los espacios, porque los demonios andan rondando buscando a quien devorar y nuestra lucha está contra ellos. Hay exorcismo para todas las cosas y eso está en el ritual romano. Y lo que está en el ritual romano o ha estado en el ritual romano no queda anulado. Todas las oraciones del ritual romano, los exorcismos, no quedan anulados, no se anulan, a no ser que la Iglesia expresamente lo anule. Entonces, no solo de las personas, sino también de las cosas, de los lugares, de los animales, dice él. Y el catecismo dice así también de la Iglesia Católica, que lo voy a citar en el número 1673, dice así: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, dice el catecismo, Marcos 1:25, etc. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Todos hemos sido exorcizados, todos. Esperemos que sigamos haciendo así desde ya de la época primitiva. Cuando nos hacen el bautismo, se hace el rito del exorcismo del niño. Antes se le ponía incluso la sal exorcizada. Para los que niegan que la sal no se puede exorcizar o bendecir, se le colocaba la sal exorcizada en la boca, que es un sacramental la sal, para que el niño
al tener el granito en la boca, expulse la presencia del maligno. Es lo que hacen los exorcistas también, lo que hacemos cuando usamos estos elementos, ¿verdad? El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote, dice el catecismo ahora de la Iglesia Católica, y con el permiso del obispo. De esto ya hemos hablado claramente. Ningún sacerdote sin autorización expresa del obispo puede hacer un exorcismo oficial o el exorcismo oficial de la Iglesia, como si estuviera haciendo el nombre de la Iglesia y utilizando el ritual oficial. ¿Cuál es? El último que publicó Juan Pablo II en el año 1979, ese es el último, ese es el oficial ahora. Entonces, si uno usa trocitos de oraciones de otros rituales anteriores o de otros ritos orientales, un rito ucraniano, de qué sé yo qué, lo puede usar tranquilamente, porque no está usando el ritual oficial de la Iglesia. Solamente lo puede usar el ritual oficial quien oficialmente está delegado para que use ese ritual. Y entonces ya no es el sacerdote ni siquiera solo, no es la persona del sacerdote ahí, sino que es la Iglesia, la esposa de Cristo que está haciendo ese acto. Continúo. En estos casos es preciso, voy a añadir que oración de liberación se puede hacer tranquilamente sin permiso alguno de nadie. O sea, el sacerdote no necesita pedir permiso para hacer una oración de liberación. El Padre Nuestro es una oración de liberación. Es como si yo tengo que ir a pedirle permiso al obispo para rezar un Padre Nuestro, donde dice, líbranos del malo. O sea, todo lo que hace alusión a que una persona sea liberada del maligno es un exorcismo, porque se está pidiendo la expulsión de una presencia malvada en la persona. Entonces uno puede decir, Jesús, te pido que se aleje de este hombre toda potencia del mal, todo demonio, toda presencia maléfica. Estamos haciendo exorcismo. Un rosario pidiendo la liberación de la persona es un rosario que está orientado a la liberación. Entonces, oración de liberación es una cosa, exorcismo oficial como sacramental de la Iglesia es otra cosa. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia, que es la que yo les fui leyendo y les fui comentando, de las cuales aparecen ahí almas perdidas, que dice la Iglesia, justamente porque acá el catecismo te está avalando esa introducción que pone la Iglesia en los rituales, de no hacer caso cuando se presentan como almas, porque el demonio tiene formas de confundir al exorcista, para que no le haga el exorcismo, para que haga la voluntad de él. Es un mentiroso, es padre es el patrono de los mentirosos, padre de la mentira, patrono de los periodistas, dicen algunos. El exorcismo intenta expulsar a los demonios y liberar del dominio demoníaco, dice el catecismo, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia, en el caso de exorcismo oficial. Muy distinto es el caso de las enfermedades, dice el catecismo, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Los separa, son dos cosas. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad, porque también el demonio es astuto, y hay de todo. Entonces, ahora tenemos otros elementos para poner en práctica, que es toda la ciencia natural, que cuando es fidedigna y realmente busca la verdad, es muy útil. Cuando considera esa ciencia natural al hombre como un compuesto de alma y cuerpo y no como un animal simplemente más desarrollado que un caballo o que un hombre o que un perro o que un delfín, si lo consideran más desarrollado, un animal más desarrollado, esa ciencia natural no va a acertar en el conocimiento antropológico del hombre, porque le falta la forma, lo formal, lo esencial le falta, no es un animal. Pega un salto a la parte espiritual, entonces es la parte espiritual y animal conjunta. Entonces yo tengo que entender a la persona como un compuesto, si no nunca voy a acertar. Y hay muchas ciencias naturales, como a muchos psicólogos e incluso psiquiatras, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, que
erran en su diagnóstico, porque consideran a la persona, no ven su parte espiritual, por eso niegan la posibilidad incluso de que seres espirituales puedan estar tomando el lugar de la persona, que haya dos personalidades en alguien, cuando eso lo dice claramente el manual, el MS5, el manual de psiquiatría y psicología, en el 4 sale, que rige, digamos, los principios de las enfermedades psiquiátricas y psicológicas en el mundo entero. Así, adelante. Tenemos una pregunta. Sí, con respecto a lo que decía de la sal exorcizada, que ya se ha omitido en el ritual, no sé a qué se debe. No le escuché lo primero que dijo. Con lo de la sal exorcizada, que dijo Sal que se ponía, exorcizada. en el Sí. bautismo, ahorita se ha omitido o ya no se hace. ¿A qué se debe? Y si el bautismo, bueno, yo sé que ya está completo, o sea, que no, que sí se da, pero ¿qué repercusión tiene en que ya no se le dé la sal al bebé? Bien, el bautismo queda hecho perfectamente porque esos son complementarios. La esencia del bautismo es la infusión del agua en la cabecita del niño o de la persona con las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo demás es complementario. No obstante, la sal se sigue usando para el ritual nuevo de exorcismo. La sal mezclada con el agua, sal exorcizada, eso se sigue usando para eso, pero se quitó la sal que había ahogado en la película del Padre Pío, un granito de sal que se le tragó el niño y parecía que se ahogaba. Sí, después del concilio se ha reformado el bautismo, se ha quitado ese gesto sacramental de la sal, por considerarlo, el que lo estaba haciendo, consideró que eso ya no era importante. Entonces, no obstante, nosotros obedecemos a la Iglesia, aunque duele que vayan quitando todo. Eso lo decía el Padre Amor también, muy dolido, de que se diluya todos los sacramentos, se va perdiendo todo, van sacando todo. Yo hay que tener mucho cuidado porque ahí puede ser que se está haciendo mal discernimiento. No obstante, a nosotros nos compete obedecer como dice el ritual y hacerlo como dice el ritual, aunque no nos guste, ¿verdad? Pero sí se sigue utilizando para la bendición del agua con sal exorcizada y hacerla con mixtio, la mezcla de la sal con el agua para utilizar en los posesos. Esta práctica de los exorcismos se fue desarrollando de esa manera en los primeros siglos, fue avanzando. Encontramos, por ejemplo, en la fórmula de la promesa bautismal, muy eficaz y muy bueno de ser renovado con frecuencia, encontramos la renuncia a Satanás. La renovación de las promesas bautismales consiste fundamentalmente en renunciar en Satanás y creer en Dios. Eso se hace también en los bautismos, que responden los padrinos, si renunciamos y creemos en el demonio. Y se hace una oración sobre el niño, que apenas aparece que se vaya el espíritu. Apenas una cosita, pero está. Como para no asustar al niño que no entiende nada porque tiene un mes, pero no importa. Pero está. Los primeros cristianos estaban convencidos que el paganismo era obra del demonio. Bien convencidos, cosa que hoy día, si hablas de que los ateos y los paganos son obra del demonio, te dicen que estás en otro planeta, que no va. Y hablaban ellos con frecuencia de lo que era la semilla del verbo, semina verbi, salen las obras de San Justino, de San Clemente, de Alejandría, también lo dice también lo dice Orígenes. Hablan de la semina verbi, pero esa semina verbi no se refiere a la teología. Es decir, ¿qué quiere decir la semina verbi? Que toda filosofía buena, que va con la naturaleza de las cosas, que sea realista, objetiva
y que vaya con la naturaleza de las cosas, poseen la semina verbi, es decir, semillas del verbo, porque el verbo es la verdad. Y si tú tienes una filosofía sana, entras en contacto con la verdad. Hay semillitas de esa verdad que te pueden llevar a Dios, que si eres coherente llegas a Dios. Semina verbi. De esto quisieron utilizar algunos teólogos para hablar en la teología de la semina verbi, de tal manera que cualquiera que tenga cualquier religión es válida porque tienen la semina verbi. No, en teología no. Ya está claro cuál es la Iglesia católica, cuál es la Iglesia de Cristo. Cristo no fundó todas las iglesias, fundó una. Las otras no son de Cristo, no son fundadas por Jesucristo. Él fundó solo una. Y en esa única está la plenitud de la verdad. Quien dijera que no, queda fuera de la iglesia. Ahí está la plenitud de la verdad. Todo lo que necesito para la salvación, y es la única esposa de Jesucristo. Por tanto, la iglesia de los últimos tiempos, de los apóstoles de los últimos tiempos, de qué sé yo qué, la iglesia, todas esas iglesias protestantes, no son la esposa de Cristo. No obstante, sabemos lo que es el hombre de buena voluntad, que si ellos están allí errados, pero de buena conciencia, y han buscado siempre la verdad y no llegaron por algún motivo, entonces Dios, Cristo, en el momento de la muerte, los puede incorporar a la iglesia, en el momento de la muerte, en atención a su buena voluntad y la búsqueda de la verdad objetiva. Los incluye. Por eso se dice que fuera de la iglesia no hay salvación, de la verdadera iglesia, y no puede haber salvación fuera de Cristo. La verdadera iglesia, la cabeza es Cristo, el cuerpo es su esposa, no puede haber salvación. ¿Pero por qué? Esto no excluye a todas las personas que no sean católicas, sino que le da una posibilidad, mientras estén abiertas a la verdad y obren según la ley natural, y estén buscando continuamente la plenitud de la verdad. Por ejemplo, según ellos, los padres de la Iglesia, las semillas del verbo existían en las grandes filosofías, Sócrates, Platón, Aristóteles, que tendían al monoteísmo. No existían en las religiones paganas estas semina verbi. El hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo de hoy, el islamismo, las religiones tribales, los que idolatran la materia, como la Pachamama, el panteísmo, el politeísmo, ahí no. La Iglesia en los primeros tiempos no estimó necesario intervenir para precisar detalles sobre los exorcismos, no lo vio necesario, estaba siendo perseguida, no tenía tiempo para organizarse en ese sentido, porque había que estar con la atención en otra cosa. En cambio, lo hizo luego, de a poco, lo hizo sí, ese exorcismo lo hizo, pero con los bautizados, donde sale ya, esto lo vemos en algunos padres de la Iglesia, que nos enseñan cómo eran los bautismos de esos tiempos, donde ya estaba regulado el exorcismo a los niños que se bautizaban, pero no se regulaba todavía el exorcismo a personas posesas. El más antiguo de estos ritos lo encontramos en una carta del Papa Cornelio en el 251, donde le escribe a Fabio, obispo de Antioquía, a propósito del cisma de Novaciano, donde entre otras cosas se dice que el hereje novaciano debe saber muy bien cómo en la Iglesia romana no puede haber más que un obispo y cómo había 46 sacerdotes, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos y 52 entre exorcistas, lectores y hostiarios.
aparecen ahí también. Ahora, del siglo III al IV. Aquí ya la iglesia se asienta, está la paz. Constantino, con el decreto, permite o hace oficial el culto católico, cesan las persecuciones, según los padres de la Iglesia, el paganismo ha sido derrotado por el cristianismo. Después tuvimos las invasiones bárbaras, donde aparece San Agustín con las dos ciudades también, hablando de esto. Aparece la figura de San Martín de Tours, que estuvo antes que San Benito, en la fundación del monaquismo occidental, y es uno de los grandes apóstoles de la conversión de los bárbaros, y es conocido como uno de los más grandes exorcistas de ese tiempo, San Martín de Tours. Pero lo que más impulsó la actividad de los exorcismos fueron los monasterios, la vida monacal, el monaquismo. Los primeros monjes, como San Antonio, San Pacomio, se retiran al desierto no para huir del mundo, sino para enfrentarse y combatir con el demonio, donde tienen su morada preferida, los demonios. La lucha contra el demonio para liberar a la humanidad de los asaltos de Satanás es uno de los objetivos primarios de los monjes. Que terminada la época de las persecuciones, comenzó la vida monacal con más fuerza, porque querían dar la vida y no sabían cómo, porque ya no había persecuciones, la idea del martirio se estaba alejando, la posibilidad. Entonces, mucha gente quería irse al desierto para dar la vida de esa manera, o sea, morir al mundo igual, y empiezan a suscitarse los monasterios, ¿no? En la vida de San Antonio, por ejemplo, padre de la Iglesia, escrita por San Atanasio, en las colaciones de Casiano, aparece también la acción de San Antonio como exorcista. En la escala santa de San Juan Clímaco también. Estoy haciendo un resumen. Y esto también explica lo de San Benito, ¿verdad? Un gran exorcista también, del cual está su medalla, su cruz, sus oraciones, que se conservan. Es decir que el monje o el que lleva vida monacal es como que está más asociado a ayudar en el campo de los exorcismos, porque es el que está preparado para combatir directamente con el demonio. Así se veía, ¿no? Alrededor del 300, en la última persecución de Diocleciano, entre los últimos mártires que hubo en Roma, se distinguen San Marcelino y Pedro. Eso aparece en el canon 1 de la misa. San Marcelino y Pedro. Pedro era un notable exorcista. Cada vez que lo nombremos, no es San Pedro el que aparece ahí, Marcelino, Pedro. Es el más antiguo exorcista mártir del cual conocemos el nombre, además de los apóstoles que todos fueron exorcistas. El exorcista mártir da lugar al exorcista monje. También había en ese tiempo exorcistas falsos, embusteros, que ganaban dinero, cobraban, e incluso lo hacían en nombre de Cristo. No les iba bien, porque ahí la Sagrada Escritura pone en los Hechos de los Apóstoles que no les ha ido bien a algunos que en nombre de Cristo estaban... Me olvidé de activar este teléfono, que me dijeron que lo hiciera, me olvidé. Así que no está saliendo nada. El sínodo romano que se
tuvo bajo el gobierno del Papa Silvestre, nombra a los exorcistas entre las órdenes menores. Empiezan a aparecer las órdenes del exorcistado. Esa orden menor se va a ser abolida después en la Iglesia Anglicana en el 550, en la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II también se quita, porque no era que se ocupaban de los exorcismos propiamente, ya se destinaban personas especiales para eso, entonces se lo quitó. La Iglesia Oriental, en cambio, considera el exorcismo como un carisma. Esto también, lo podemos considerar un carisma o un ministerio. Si es un ministerio, significa que solamente vas a poder hacer el exorcismo si tu obispo, que es exorcista por el hecho de ser obispo, te lo delega. Entonces, la Iglesia occidental, la nuestra en Occidente, es considerado el exorcistado como un ministerio. No eres exorcista si el obispo no te nombra. No eres exorcista por carisma. Tengo el carisma de ser exorcista. Lo lamento. Si no te nombra el obispo, no eres exorcista. En cambio, en Oriente es considerado un carisma. El que se siente llamado, el que tiene las capacidades. Entonces el obispo ve quién es el que más tenga de eso, que así debería ser en Occidente también, y no meter cualquiera que no tiene ni idea. Entonces respeta el carisma, que ve que está en esa persona y lo nombra. Pero es el carisma el que se ve primero y no el ministerio. En la Iglesia Occidental primero vemos el ministerio. Si no te lo dice el obispo, aunque te sientas que eres un gran exorcista, no eres exorcista. Si no te nombra. En Occidente, en los exorcismos bautismales, en el año, por ejemplo, 416, el Papa Inocencio establece que los exorcismos pueden ser solo bajo la autorización de los obispos. Ahí empezó, en el año 416. En cambio, en Oriente no hay ningún tipo de disciplina particular. En Oriente no es que el obispo tenga que nombrar al sacerdote, basta que tenga el carisma y que se anime nomás. Adelante. Conviene saber además, como dato, que toda la historia de la Iglesia está llena de santos que han hecho exorcismos. Por ejemplo, San Pablo de la Cruz ha hecho. Santa Catalina de Siena, pero han hecho sin ser delegados. Hacían oración de liberación. Vete, punto. Y eso es un exorcismo. Vete. Santa Gema Galgani también ha hecho. Y a ella le hicieron. Su director espiritual, el padre Germán de San Estanislao, del quien ellos escribían cartas y el ángel de la guarda le llevaba la carta a Santa Gema. Santa Gema se le escribía, el ángel de la guarda se lo llevaba al padre Germán y así. No usaban estampillas. Entonces están las cartas sin estampillas, se conservan, y se conservan algunos escritos de Santa Gema quemados en una parte, porque el demonio le prendió fuego al diario espiritual de ella. Todo eso se conserva, y las cartas que no tienen estampillas, pero van y vienen. Pero se sabe con certeza que el ángel se ocupaba de eso. El padre San Juan Bosco también hizo exorcismo. El padre Pío. San Germán, el padre Germán, de San Estanislao, le hacía oración de exorcismo a Santa Gema porque ella estuvo posesa. Más o menos duró como 10 días, de 8 a 10 días, los exorcismos que le hacía su director espiritual, y Santa Gema escupía, se tiraba encima de los otros, pegaba, o sea, no vayan a pensar que por ser santa le salían jaculatorias, ¿verdad? Así que, del siglo VI al XII, que es un largo periodo, del 6 al 12, imagínense, 6 siglos, está en pleno auge, tanto en Oriente y en Occidente, el exorcistado, del siglo VI al XII. El XII es la alta Edad Media, es la parte más fuerte.
lo que se llama la cristiandad. ¿Quiénes eran los exorcistas? Los más ancianos y experimentados. Los jóvenes le ayudaban y así aprendían. No necesitaban cursos, tantos cursos. Necesitaban además, si se pueden hacer cursos, no hay ningún problema, además se necesita la experiencia de un exorcista mayor, que vean, que se animan a estar ahí, porque entran muchos elementos que en la teoría no pueden transmitirse. Entonces los más jóvenes aprendían con ellos y luego esos más jóvenes que aprendían continuaban y a su vez recibían jóvenes y así sucesivamente. Esto se trata de conservar en Roma, por lo menos el padre Amor era discípulo del padre Cándido, que está introducida a su causa. Nosotros tuvimos la posibilidad, porque digo nosotros porque no era yo el único, de poder estar con el padre Amor en su plenitud, haber estado 3 años viendo, ayudando y tratando de sacar experiencia. Yo no pensaba ser exorcista, ni se me había ocurrido, solo yo ayudaba, porque no tenía que otra cosa hacer en Roma. Daba clases, sí, a distintas comunidades religiosas, de cristología, antropología, de varias materias, pero necesitaba tener un poquito otro tipo de pastoral, pero un sacerdote amigo mío, franciscano, me conectó para que fuera a ayudar y ahí ya me quedé ayudando, digamos, al padre, que nos hemos hecho muy buenos amigos. Él me ha enviado un pañuelo del padre Pío que usó en la última misa para secarse las lágrimas en esa misa. Y bueno, lo he visitado algunas veces más después de esos 3 años. Y bueno, él hacía eso. Venían varios sacerdotes que le ayudaban y él iba enseñando, iba explicando. Y así se iba aprendiendo. Hoy día, a veces los obispos no les queda otra que decir arréglate como puedes y se los mandan, ¿verdad? Porque no hay instrucción, no hay formación en este campo. Encontramos nosotros un opúsculo sobre los exorcismos en una colección canónica llamada Statuta Ecclesiae Latine, que está en Francia, ese estatuto alrededor del año 500, en la época de San Cesáreo. En esta colección, entre otras cosas, hay 7 cánones falsamente atribuidos en el pasado al Cuarto Concilio Cartaginense del 398, y en ese canon se lee: el exorcista, cuando es ordenado, reciba el librito donde están escritos los exorcismos, es decir, que en el año 500 ya estaban escritos, de manos de su obispo, que le dirige las siguientes palabras: toma, apréndolo de memoria, recibe la potestad de imponer la mano sobre el endemoniado, sea bautizado o catecúmeno. Palabras que todavía estuvieron presentes en el pontifical romano para conferir la orden sagrada hasta antes del Concilio Vaticano II. Encontramos una fórmula en el siglo VI para instituir el orden del exorcistado, y la fórmula esa está hecha también tenemos después otra fórmula hecha por Alcuino en el 804, que figura en el misal romano galicano, Después sale el ritual de 1614, que es el que se usó hasta el 98, en 1998, que sale el ritual oficial de Juan Pablo II. Así que desde el 1614 hasta Juan Pablo II se usaba este ritual. Del siglo XII al XV, 15, 16 y 17, 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 16 y 17
Es el periodo de las grandes sumas teológicas. Es el periodo de las luchas contra los albigenses, la época de las grandes herejías también. Hay muchas guerras en Europa, la guerra de los 100 años entre ellas. Estaba lleno de bone femine, de mujeres de mala vida en ese tiempo. Eran consideradas o se convirtieron después en las brujas, ¿eh? Y en las hechiceras. Empezó a prosperar esto, a crecer todo este trabajo de las brujas y hechiceras que eran pagadas, o ellas vivían de eso, para hacer ritos, para conseguir cosas con el poder maligno. Estas mujeres son las que más necesidad tendrían de haber sido exorcizadas, pero empezó la práctica de condenar a la hoguera a las brujas y a las hechiceras directamente, pero se les podría haber exorcizado primero. Pero bueno, como caían en herejía, y todo el que caía en herejía, la Inquisición, que dependía no de la Iglesia sino del Estado, ejecutaba, por ser heréticos, la norma de quemarlas. A esto le pasó a Santa Juana de Arco, que también se la consideró como una bruja. Esto fue en el año 1326, donde se aprueba la Inquisición contra las brujas. No que se las queme, pero eso depende de lo que decida el Estado, que decidió eso. Pero Juan XXII autoriza por primera vez la Inquisición contra las brujas, para que se termine con esa práctica. Repito, no es la Iglesia la que mandaba a la hoguera, sino la Inquisición, que dependía del Estado. Pero también se ocupa mucho la Iglesia por eso, pero los que mandan las brujas eran los protestantes, que después de que Sí, los que más usaban de la quema, gracias, hermanito. Los que más usaban de la quema de brujas eran los protestantes, eran muy prácticos. Del siglo XVI al XVII es el periodo de la locura que le llaman. El del siglo XVI al XVII cesan un poco la práctica de los exorcismos debido a las persecuciones que comienzan a haber. Es el periodo más negro. Y hay un dicho que dice que donde no se hacen más exorcismos, comienzan las persecuciones. Se cae esa práctica. Vino la necesidad de reformar los rituales exorcísticos, pero nadie hacía nada. Por iniciativa del emperador Carlos V, en el 1548, él promulga un edicto para que se reformen los rituales. La Iglesia no hacía nada, lo promulgó él. Pero el mal era tan profundo, las persecuciones contra las brujas llegaron al culmen en los años 560 al 1630. Pero hubo algunas excepciones. Tenemos una bruja, un caso de Juana Ferri, año 1559-1620, de las hermanas negras de Mons, en Francia. Ella había realizado la práctica de la brujería por muchos años, pactos con el diablo, era una verdadera bruja y era apta para ser llevada a la hoguera, para ser quemada. Pero por fortuna encontró un prelado, Monseñor Luis de Berlaymont, que era el arzobispo de Cambrai. Este obispo evitó que esta mujer bruja fuera procesada y condenada, pero pidió
Él le hizo el exorcismo. Estuvo 1 año haciendo el exorcismo, hasta que el demonio se fue. Queda liberada del demonio, ella se ve llamada a la vida religiosa y llegó a ser una santa. ¡Wow! Si no hubiera sido carbón en el fueguito, ¿verdad? Este error de la casa de brujas se difundió sobre todo en los países protestantes, más que nada, ¿no es cierto? Lo que me preguntaba el hermanito. Y también están las guerras de religión, no solamente la quema de brujas, sino guerra de religiones, ¿verdad? Que es muy fuerte todo eso. Del siglo XVII hasta hoy. Con esto terminamos. Lo último. Acá aparece una figura del padre Palau Quer, Francisco Palau Quer, beato, beatificado por Juan Pablo II, inmediatamente antes de que promulgara el nuevo ritual de exorcismo. En el 97 creo que lo beatifican a él, pero está muy pegadito. El ritual en el 98. Y justamente por qué lo beatifica, no lo sé, pero es un exorcista de primer nivel. Y además promulgó, promovió, luchó para recuperar los exorcismos en la Iglesia, de tal manera que interviene en el Concilio Vaticano I. Él interviene ahí con un montón de cartas para pedir, por favor, restauren el exorcistado, hagan un ritual nuevo, denle fuerza a esto. Él era un gran exorcista, un místico también, tuvo persecuciones de todo tipo, la masonería lo perseguía a muerte. Se salvó de ser asesinado 3 veces, tuvo que huir. Él se iba a una isla, era su lugar de contemplación, se quedaba ahí 6 meses, 8, y luego se iba al continente, a España, y se ponía a trabajar a full, no sé, 3 meses, 4, con todo, haciendo exorcismo. Escribió El Ermitaño, un periódico contra la masonería, contra el liberalismo, el capitalismo. Y es un escrito, un diario muy fuerte. Nosotros tenemos toda la colección. Lo tenemos en biblioteca, espero que no se pierda, ¿verdad? Porque eso vale oro. Es muy difícil encontrar eso, me costó mucho tiempo. Toda la colección en facsímil, todo de los periódicos. Y de verdad es tremendo cómo luchaba este sacerdote místico, carmelita. El Vaticano II dijo así: a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el último día. O sea, la acción del demonio hasta el último día. Voy a leer algo aquí. La cultura laica se ha encontrado dominada por la obra desmitizadora de los racionalistas incrédulos, después por la influencia irónica y burlona del iluminismo, y todavía por los cientificistas del siglo pasado, que llegaron a contestar en bloque todo el cristianismo y toda revelación, para llegar así a nuestro siglo, al materialismo histórico, al ateísmo enseñado en las mesas del comunismo, al consumismo del mundo occidental. La influencia ha sido grande incluso en el mundo eclesiástico, en los seminarios, en las universidades pontificias. Del diablo no se habla casi más, de los exorcismos todavía menos, y hoy están de moda ciertos teólogos y biblistas que niegan la existencia de Satanás, o al menos su acción, que niegan los mismos exorcismos de Cristo, considerándolos lenguaje cultural adaptado a la mentalidad de la época, que afirman de creer solo a la psiquiatría y a la parapsicología, de los cuales ciertamente tienen nociones muy imprecisas. Esto lo escribe el padre Amort. Corrado Balducci, este teólogo, que creo que todavía vive, porque yo cuando estaba en el 93
no sé si vive o no, pero en el 93 en Roma, lo veía yo en la televisión, aparecía en un programa famoso teólogo, muy bueno, conoce bien Santo Tomás. Él se puso a hablar del tema de los exorcismos, sobre todo en un libro, Los endemoniados hoy, que tiene mucha doctrina buena porque es tomista, ¿no es cierto? Pero él lo dijo ahí en ese programa especialmente, pero ya lo sabíamos, él nunca hizo un exorcismo ni vio jamás uno. Todo lo de él es teórico. Él va a decir algo que va a destruir, sin que él se dé cuenta, pobre, pero va a destruir la práctica de los exorcismos de alguna manera en la Iglesia, porque él habla de la parapsicología como una ciencia verdadera. Es una pseudociencia. Las ciencias verdaderas tienen que tener una característica de la cual llegan por sus propios principios a conclusiones ciertas. Y aquí la parapsicología es una pseudociencia porque envuelve o intenta envolver de esta manera todo lo que no se comprende, lo toma la parapsicología, no porque lo explique, sino porque no se sabe lo que es. Cuando se sepa lo que es, deja de ser parapsicológico para hacer lo que corresponde o se va a la ciencia correspondiente. Por ejemplo, la ovnilogía, estudio de los ovnis, tampoco es una ciencia, es una pseudociencia porque todo objeto volador no identificado lo tiene ahí y lo estudia. Cuando saben lo que es, pasa a ser de otra ciencia. Mira, era un avión. Bueno, pasa el estudio a la ciencia de la aviación. Ahí tienen, para su lado. Entonces, al hablar de la parapsicología y de los parapsicólogos y de lo paranormal, se abrió un campo donde ya nada era el demonio, todo es parapsicológico, todo es paranormal. Y uno pregunta, ¿qué es paranormal? No sé, no se sabe lo que es. Entonces no es ciencia. Entonces con eso han destruido dentro de la Iglesia Católica todo el tema de la verdadera ciencia natural y especialmente de los exorcismos, que tiene su apoyo y su fundamento en la ciencia teológica, que es una ciencia también certísima. Vamos a continuar la próxima retomando de este punto que creo de suma importancia. Vamos a retomar esta partecita para explicarlo mejor, porque me he apurado un poco porque ya es el fin y no sé si quedó muy claro. Entonces vamos a hablar en más profundidad la próxima clase.